Esto es Bala, donde el río Dee fluye desde Cintegue. Aquí ha habido un castillo ahora conocido como Tomen Bala desde la Edad Media, que todavía estaba fortificado cuando pasó a formar parte del territorio de Llywelyn ap Iorwerth en el año 1202. No sabemos quién lo construyó, pero fue alrededor de Castillo donde los ingleses establecieron un municipio en el año 1301. Fue descrito por Thomas Pennant en su viaje a Snowdon en el año 1781, y hay un maravilloso grabado de la vista desde la cima hecho por Moses Griffith. En el siglo XVIII, la ciudad era famosa para los calcetines y guantes que eran producidos aquí. Cuando Thomas Pennant llegó aquí, vio a mujeres con niños en pleno trabajo, tejiendo a lo largo de los caminos. Dijo que las mujeres, porque les encantaba estar con otros, a menudo se reúnen en las casas de los demás para tejer, sentarse alrededor de un fuego y escuchar algún cuento o canción antigua o el sonido de la arpa, y que eso se llamaba Cymorth o reunión tejido. ¡Qué idea genial! En el centro de la ciudad se encuentra una estatua del reverendo Thomas Charles, una figura destacada en el desarrollo del metodismo calvinista y el fundador de la Sociedad Bíblica Británica y Extranjera. Dos figuras notables que nacieron en Bala son Betsy Cadwallader, una enfermera pionera que trabajó con Florence Nightingale en Crimea, y Michael D. Jones, la figura clave detrás del establecimiento del asentamiento galés en Patagonia en 1865. At mijn teppich wurde de vodol en vreemd in jij kan worden to en waarheid. My breuddwyd Michael Di Jones